Les voy a mostrar un poco brevemente la editorial, que era un poco la excusa de venir hoy. Les voy contando las colecciones y cómo fuimos estructurando el trabajo. No sé si quieren que hablemos del editorial, digo, no creo que venga el caso, ¿sí? No sé, digo, sería ya meternos en otro tema. Si quieren después hablamos de las dificultades de editar libros en la Argentina y más en este momento, pero me parece que, a ver, esto funciona así. Ah, miren, una cosa. Bueno, ¿se ve algo? Apagamos la luz un segundo. Sí, es cortita la presentación. RG Decisiones es un proyecto editorial especializado en gestión y políticas culturales. Nuestra misión es contribuir a la sistematización y a la reflexión sobre las acciones y experiencias generadas en el campo de nuestra cultura. Nuestra visión es ser el medio especializado en gestión cultural y políticas culturales de referencia en Iberoamérica. Nuestros valores son la defensa y la promoción de los derechos culturales y de la diversidad de las expresiones culturales. Creemos en la democracia cultural como único camino válido para el desarrollo social. Nuestro objetivo es poder brindar un espacio para la comunicación de las reflexiones, ideas y propuestas de aquellas personas y colectivos dedicadas a la producción cultural y a la gestión de las políticas culturales en Iberoamérica. Voy a retomar sobre este último tema, ¿no? Porque producción y gestión son dos términos que está bueno revisar un poquito sobre sus relaciones y tensiones que tienen, más en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Capaz que traiga un poquito la experiencia brasileña también para reflexionar sobre ello con ustedes. Las colecciones que nosotros tenemos, actualmente tenemos 14 títulos publicados. En 2020 cumplimos 10 años, fue la aparición del primer libro. Reflexiones fue nuestra primera colección y es una colección orientada al proceso intelectual, orientada a la publicación de investigaciones. La mayoría de ellas tienen relación a procesos de reflexión más académicos. Ciudadanía Cultural es un libro de Mariana Yagüí. Mariana Yagüí fue secretaria de Cultura, es una de las especialistas en Spinoza más importantes que tiene Brasil. Mariana Yagüí es una intelectual de mucha relevancia. Este libro, Ciudadanía Cultural, el derecho a la cultura, ella lo publica en el año 2005 por la Fundación Perseu Abramo, que es una especie de usina intelectual que tiene el PT. Ella es militante orgánica del PT y fue la primera secretaria de Cultura que tuvo la ciudad de San Pablo en 1989, en la primera gestión que el PT gana las elecciones. Fue un gabinete estelar, porque lo tenía Freire en educación, por ejemplo. Y Yagüí lo que hace es un trabajo muy interesante de reflexión en torno al rol de los administradores culturales en la gestión pública. Y hace una propuesta muy interesante a través de instalar la idea de ciudadanía cultural muy tempranamente, estoy hablando de 1989. ¿No? Todavía está, imagínense que la idea de ciudadanía cultural o de diversidad cultural, las convenciones de la UNESCO se empiezan a dar en 2001 recién. O sea, estamos hablando de unos 10, 11 años antes. Y tiene un artículo donde sistematiza mucho el trabajo que ellos realizan en la Secretaría de Cultura. Yo principalmente quería traducir ese artículo para la revista, no llegamos, entonces bueno, pudimos contactarla y conseguimos que nos dé los derechos para poder traducir el libro entero. Tiene un primer artículo donde trata el términos de la cultura popular en Gramsci y esto puesto en perspectiva de las políticas culturales, que es maravilloso. Y lo más interesante de todo es que ella publica este libro básicamente para discutir con la dirigencia de su partido, para discutir con Lula y la dirigencia de su partido. ¿Por qué? Porque, digo, va a ser difícil que hoy no se nos cuele el contexto un poco. En la charla, Argentina acaba de eliminar su Ministerio de Cultura. Hace poquito charlábamos con el ministro de Cultura de la ciudad, con Enrique Abogadro, en una reunión más cerrada de coordinadores de carrera de universidades. Y hay un diagnóstico que nosotros compartimos, y que creo que compartimos con Pancho también, es que hay un gran problema que tiene Argentina y América Latina en realidad, que es unas instituciones culturales muy débiles.
digo, hay un problema, yo creo que estructural, y que tiene que ver con la conceptualización que se tiene de la cultura en las estructuras políticas partidarias. Y esto es transversal a todos los espacios políticos. Todos los espacios políticos. Pancho decía que depende de cómo nos peleemos, estemos de acuerdo en las semanas, porque digo, los dos somos activos de espacios políticos antagónicos en algún sentido. Bueno, con Enrique pasaba lo mismo, y yo le preguntaba, digo, bueno, pero él, digo, veo, hay emergencias, digo, personas que marcan la diferencia en sus gestiones. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esto se convierta en programa político del espacio donde vos participás? Bueno, no está haciendo nada al respecto, eso no es posible. A mí me pasa lo mismo, de hecho, me siento mucho más en afinidad en algunas discusiones con Pancho que con militantes del mismo espacio político mío del sector cultural, ¿no? Sobre algunas conceptualizaciones. Entonces, hay como una debilidad estructural en el tema de la institucionalidad de la cultura, y Marilena publica este libro justamente para provocar a la dirigencia de su partido al respecto de eso. Yo fui secretario de Cultura de la JP. ¿Saben lo que me pedía la dirigencia? Que garantice los actos y las movilizaciones que estén coloridas. Nunca nos pudimos sentar a discutir la posibilidad de la cultura como desarrollo, ¿no? Es algo fuerte y marcante, digo. Y eso no tiene tanto que ver con la dirigencia, creo yo, sino con nosotros mismos, las personas que nos desarrollamos en el espacio y los espacios que nos hemos dado de construcción más transversal, diversa y plural, con una agenda común, de construcción de un plan de cultura común. Pero bueno, esa es otra discusión. El libro que sale de la norma, somos muy cuidadosos en nuestras colecciones, ahora van a ver que cada una tiene una identidad, que cada una tiene un formato, que cada una, digamos, está construida de determinada manera la caja, cómo se ponen las referencias, cómo se ponen las notas al pie. Todo un trabajito de edición que hacemos libros que nos gusta hacer, no hacemos libros por hacer. Cultura 2.0 es la tesis con la cual Pancho se recibe de licenciado en Administración y Políticas Culturales, y es el híbrido, es el libro... Uy, me hice el lío con el micrófono. Perdón. Es un libro bastante más grande, ustedes, fíjense, son los dos de la misma colección. Cuando Pancho me manda Cultura 2.0 me peleé con él, fue una de las discusiones que tuvimos. Le dije, de ninguna manera. Tiene 300 notas al pie. Le dije, de ninguna manera. Lo vamos a editar. Lo leí una vez. Me quedé perplejo. Me gustó. Dije, che, pero... Lo leí otra vez. Ya con la intención digo, bueno, vamos a categorizar. Hay notas al pie, hay notas que van al final, hay referencias que podemos tratar como hipertexto. Por ahí quería jugar mucho con la hipertextualidad, siempre las nuevas tecnologías lo apasionó y cómo se vinculaban las cosas. Vamos a categorizar las citas, vamos a categorizar las citas. Lo volví a leer, no pude. Dije, bueno, la tercera es la vencida. La tercera me cagué de la risa, lo disfruté muchísimo el libro. Entonces me senté con la diseñadora y le dije, Anita, tenemos un problema. Tenemos un libro con 300 notas al pie, lo quiero hacer, no tengo cómo corregirlo, cómo hacerlo, vamos a buscar la vuelta. Entonces buscamos un formato más amplio, lo mantuvimos dentro de la colección porque digamos, tenía que... Pero ustedes verán, la caja del libro es esta parte central y las notas son un libro aparte. Maravilloso. Les recomiendo mucho, muy Cultura 2.0. Después publiqué Políticas Culturales Rumbo y Deriva, que es de Pablo Méndez Calado, quien les decía que fue el director de la revista. También es su tesis de licenciatura adaptada. Tiene un capítulo agregado de cuando trabajábamos juntos en Café Cultura. Hace un análisis de 2 programas de la gestión NUN. Es muy interesante. Una de las genialidades que tiene Pablo es, dice, bueno, ¿cuáles son los antecedentes que los gobiernos, cuáles fueron los planes de cultura de Argentina? Hay un plan del menemismo, hay una otra cosita que tuvieron los radicales, pero ¿cuáles fueron la estructura? ¿Dónde estaba la línea política sobre lo que pensaba cada gobierno de la cultura? ¿Cómo lo podemos analizar? Desde distintos factores. Bueno, primero la institucionalidad. ¿Fue secretaría? ¿Fue ministerio? Voy a poner recurrente con este tema, capaz, discúlpenme. Pablo lo que hace, y me parece un tema destacado, es, ustedes saben que por la Constitución el titular del Ejecutivo
todos los años tiene que dar cuenta del estado de la nación ante la Asamblea Legislativa. Se juntan las dos cámaras, Senado y Diputados, y él o la Presidente van y dan cuenta del estado de la nación y de los planes para ese año legislativo. Pablo se pone a analizar los mensajes presidenciales de todos los años de ese periodo. Porque decían, bueno, en algún lado tiene que estar y a ver qué aparece la cultura. Y eso aparece en el libro. Otra cosa que tiene el libro interesante es toda una primera parte de análisis de marco teórico de cuáles son los antecedentes sobre las políticas culturales, cuáles son los aportes de la UNESCO a partir de las distintas convenciones. Ustedes saben que la cooperación internacional ha sido central en la conformación del campo profesional de la gestión cultural. Digamos, ya desde la década del 70, desde Venecia en adelante, las distintas conferencias de la UNESCO van poniendo el tema de la cultura, del desarrollo de la gestión cultural y de las políticas culturales en el mismo orden que otras políticas públicas como el tránsito que traía acá la compañera hoy y le reclamaba al secretario de Cultura que hable con su par de tránsito para ver si podemos hacer autos voladores o algo en estas ciudades más complejas cada vez. Pero bueno, digamos, tiene todo un análisis de marco teórico de los aportes de los estudios latinoamericanos, hace un análisis de los distintos paradigmas de políticas culturales que van apareciendo. La verdad que es también un libro muy recomendable. Y el último que hemos publicado de la colección es la tesis de maestría de Alexandre Santini. Santini fue director de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil durante 2015 y 2016, en el segundo gobierno de Dilma, hasta el momento del impeachment. Santini además ha sido gestor de un punto de cultura, de un pontón de cultura, es actor, y en su maestría sobre cultura y territorio decidió estudiar el proceso de la cultura viva comunitaria y las políticas culturales que van en torno a este concepto de los puntos de cultura y de las políticas de base. Esta es la colección Reflexiones. Acá están los libros, si quieren, ahora después cuando prendemos las luces los pasamos para que le puedan pegar una mirada y así ven cómo son las distintas propuestas. Praxis, les contaba. Rubens Vallardo siempre decía, él es antropólogo, ¿no? Esa es otra cosa, los gestores culturales nos formamos con profesores que vienen de otras disciplinas, siempre, claramente. Hasta que empezamos a dar clase nosotros, pero bueno, hasta ese entonces siempre personas que vienen de otras disciplinas. Que él como antropólogo estaba muy sorprendido porque cada vez que entrevistaba a personas que se dedicaban a la gestión cultural, les decían que la acción no les dejaba tiempo de dar la reflexión. Con lo cual era coherente que hubiera pocos estudios y trabajos sobre gestión cultural. Nosotros con la colección Praxis lo que tratamos es de que aquellos gestores y gestoras que se animan a sistematizar sus procesos, y hay un glosario también que es muy interesante sobre producción cultural y gestión cultural. El segundo libro que publicamos de esta colección fue Puntos de Cultura, de Celio Turino. Celio Turino fue el secretario de Ciudadanía y Diversidad Cultural que inventa los puntos de cultura en 2004, en Brasil el programa Cultura Viva. Este libro lo publica en portugués en 2010 y nos parecía que también era un material que era necesario contarlo en español. Hicimos una traducción maravillosa, hermosa, tan hermosa que me dio 2 hijas, me casé con la traductora, no le pagué. Y bueno, hicimos el segundo librito de Puntos de Cultura. Y el último libro de esta colección acaba de salir, lo presentamos mañana, es este que está acá, que es con un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, un trabajo monumental, casi 400 páginas. Cuando les dije a mis socios casi me echan de la editorial, un libro costoso de hacer, sobre la relación de Estado, sociedad civil y políticas culturales. Es un libro que a mí me interesó mucho porque bueno, tiene que ver con mi trabajo de doctorado y reúne también muchos hacedores y hacedoras. Tiene textos desde Diego Piccini y el equipo de Cultura Comunitaria de la MUNI acá de Córdoba a textos de referentes del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria de Argentina con la conformación del Consejo Cultural Comunitario en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, a textos de Carolina Wagnerman, que es psicóloga, se dedica a la salud mental y trabaja con políticas culturales e interculturalidad. Carolina, por ejemplo, trabaja en una de las urbanizaciones de Villa Palito, en La Matanza.
Nada, bastante variado, un libro que también creemos que era necesario para aportar al debate de esto. Nuestra colección estrella, que es la colección SEA. Esta colección la dirige Paula Brusca Di Giorgio, directora teatral de mucha trayectoria de Buenos Aires, de la Compañía Nacional de Fósforos. Nuestro libro más vendido, producción de espectáculos escénicos, la verdad es El caballito de batalla, Marisa de León. Es un libro que fue publicado originalmente en México como producción y difusión de espectáculos escénicos. Nosotros le propusimos a Marisa partirlo en dos, entendíamos que cada uno que el libro daba, cada tema daba para un libro distinto y no nos equivocamos. Acabamos de publicar el año pasado el de difusión de espectáculos escénicos. Y el segundo título que publicamos es un título de Guillermo Heras. Guillermo Heras es el secretario ejecutivo del programa Iber Escenas, es el homólogo de Iber, lo mismo que hago yo, pero él lo hace en el ámbito teatral para toda Iberoamérica. Es un referente de larga trayectoria y es un libro producido especialmente para la editorial. En esta colección estamos produciendo otro libro sobre cooperación internacional y teatro, con un profesor de la UADE, con Raúl Algán, que seguramente salga para fin de año. Y una colección que a mí me gusta mucho, que se llama Tramas Urbanas. Tramas Urbanas fue una colección que editó una crítica brasileña, Eloísa Huarque de Holanda. Tuvo más de 30 títulos. Eloísa Huarque es una académica que se abrió a las manifestaciones culturales contemporáneas de las periferias de las ciudades brasileñas. Hip hop, literatura marginal, colectivos de arte callejero. Fueron los protagonistas de la colección Tramas Urbanas. Y tenía la característica particular que o eran libros de intelectuales orgánicos a esos movimientos, como es el caso de Rodrigo Sabazzoni. El primer título es una traducción. Fue el último de Tramas Urbanas brasileña que editaba la editorial Aeroplano y el primero nuestro, sobre Fora do Eixo. Rodrigo es su tesis de maestría también, es periodista y es un intelectual orgánico que trabaja por el Procomún, tiene un instituto en la ciudad de Santos y es un militante muy activo. Y el segundo título que sacamos, que acabamos de publicar, lo estamos presentando la semana que viene en Buenos Aires, que es este acá, está acá, que es sobre cultura independiente, cartografía de un sector movilizado en Buenos Aires, que fue producido junto al Observatorio de Políticas Culturales y Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación y Casa Sofía, que es un libro interesante porque en este caso sí volvimos al formato original más de tramas, que es la otra parte, que es darle la voz a los protagonistas y hacedores. Entonces hay artículos de intelectuales orgánicos como el de Hernán Morel sobre las milongas, pero también artículos de los propios protagonistas como de espacios culturales que produce MECA. Hay un compilado, hay arte callejero, hay danza, hay distintas cuestiones. Esta colección nosotros la estamos editando en conjunto con el Observatorio de Políticas Culturales y Culturas Políticas del Centro Cultural de la Cooperación. Y esta es la última colección que sacamos, que tenemos un solo título publicado hasta ahora, que es una colección de crítica, también orientada a darle lugar a los trabajos de investigación sobre arte y nuevas tecnologías. Creemos que es un espacio que tiene mucha potencia, que todavía ninguna editorial ha desarrollado un catálogo al respecto y nos queremos proponer en ese sentido. También tiene que ver mucho que la Universidad Nacional de 3 de Febrero también tiene la carrera de Artes Electrónicas y tenemos mucha vinculación con intelectuales y profesores de ese espacio. Bueno, el equipo RGC, somos Nicolás Sticotti, que es el verdadero editor del grupo, fue coordinador general del MICA, actualmente coordina el Centro Universitario de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Leandro Bobchuk, que también se licenció en Gestión del Arte y la Cultura, se especializó en Comunicación. Anita Uranga, Paula Brusca Di Giorgio. Y bueno, y por acá terminamos.
Esta es un poco la... ¿Prendemos las luces? Esta es un poco la propuesta de la editorial. Les paso para que vean los libros. Vamos por acá y por acá. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante para nosotros editar libros sobre gestión y políticas culturales? Fundamentalmente, porque creemos que la homologación de saberes es fundamental para la profesionalización del campo. Es decir, nosotros trabajamos en gestión cultural, somos gestores y gestoras culturales, somos productores o productoras culturales. Para que la profesión pueda sentarse y nosotros poder seguir teniendo trabajo, necesitamos que una serie de actores legitimadores empiecen a tener cada vez más protagonismo. ¿Quiénes son esos actores? Bueno, hay muchos, variados. El Estado es uno de ellos, claramente. Ustedes saben que la historia de la gestión cultural en la Argentina empieza por el Estado. La Secretaría de Cultura en la década del 80 arma un primer curso de administradores culturales. Es el primer antecedente que tenemos con respecto a la formación en gestión cultural. Y ese es uno de los pilares fundamentales. Formación. Otro de los factores fundamentales tiene que ver con la institucionalidad de la cultura. Otro tema importante que tenemos que considerar es la asociatividad. Y dentro de la institucionalidad, la voy a poner separado, pero es parte también, es, voy a poner legislación, pero en realidad es, sí. Estos son aspectos que nosotros tenemos que empezar a considerar concretamente para pensar en la profesionalización de la gestión cultural. Son 4 elementos centrales. Yo les decía antes, cuando nosotros constituimos el grupo de investigación sobre gestión cultural en la Argentina, la primera pregunta que nos hicimos, o la hipótesis que guiaba nuestro trabajo, tenía que ver que, si bien la gestión cultural se había conformado con aportes de otras disciplinas, a lo largo del tiempo había logrado consolidar y homogeneizar una serie de percepciones sobre los procesos culturales que hacían que se pudiera considerar una disciplina autónoma. Con esa idea empezamos a investigar y a ver qué era lo que había con respecto a la gestión cultural. Lo primero que hicimos fue un relevamiento bibliográfico exhaustivo, ¿no? A ver qué definiciones concretas había. Y en segundo lugar, una serie de entrevistas a referentes de distintos ámbitos. Lo primero que nos encontramos es que la gestión cultural en realidad existía en base a un contexto particular. ¿Sí? Como profesión la gestión cultural, el otro día releía un libro publicado en México sobre profesionalización en América Latina y una de las autoras reflexionaba sobre, bueno, el circo romano, ¿no? Gran gestor o gestora habrá sido gestor seguramente en esa época, quien organizase eso.
Y sí y no, porque en realidad habría que pensar un poco desde dónde se organizaba, quiénes eran los que organizaban eso y por qué lo organizaban y cuáles eran. Los procesos de organización, hay un texto muy interesante de Gramsci que trabaja sobre los intelectuales. No sé si alguien lo leyó alguna vez. ¿Sí? Intelectuales en la cultura. Tiene dos grandes categorizaciones principales. Una, los intelectuales orgánicos e inorgánicos. Y otro, cuáles son los roles. En una interpretación del libro uno podría decir que están los de la creación, los de la difusión y los de la organización de la cultura. A mí en lo particular es uno de los marcos que me parece más interesante para pensar el trabajo que hacemos, ¿no? Desde la organización de la cultura. Ahora, ¿cómo se daba en tiempos antiguos? ¿Cómo era el trabajo de organización de la cultura? ¿Dónde eran los ámbitos? Y eran o la iglesia, digamos, o las religiones, no la iglesia particularmente, o la política, ¿no? Eran como esos dos ámbitos. La modernidad que trae la secularización de un montón de procesos sociales, entre ellos la cultura, y entonces se empiezan a necesitar profesionales que puedan desarrollarse en ese campo nuevo, autónomo que se va conformando, que es el cultural. Ahí es donde empieza a aparecer esta idea de la gestión cultural, en realidad del trabajo de la organización en la cultura, porque lo de la gestión cultural es un poco posterior. Les comentaba, cuando uno se pone a hablar de la historia de la gestión cultural contemporánea, y bueno, va muy pegadita a la historia de las políticas culturales contemporáneas, ¿no? Y si yo les pregunto, ¿alguien sabe a partir de qué momento la cultura empieza a ser sujeto de políticas públicas, por ejemplo? Tienen un año, no importa, ¿eh? Tenemos 2 siglos para... Después de la Segunda Guerra Mundial, está muy bien ubicado. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial. Se considera principalmente 2 ejemplos europeos. Uno es el británico, el Consejo de las Artes británico, que después de la guerra considera que las artes son uno de los instrumentos más dinámicos que tienen para recomponer el tejido social inglés. ¿Saben quién fue el primer presidente del Consejo de las Artes británico? Lord Maynard Keynes. Los británicos tenían una idea de la cultura bastante interesante, digamos. Políticas culturales son hijas del estado de bienestar, un poco es la idea, ¿no? De quienes se ocupan de historizar las políticas culturales. Pero el ejemplo más paradigmático que tenemos y es la estrella de la cosa, y también me imagino que tiene que ver por dónde viene, que es el francés. En 1959, Francia crea su primer Ministerio de Cultura con André Malraux, un intelectual de izquierda que de Gaulle pone al frente del ministerio y va a desarrollar una serie de inventos interesantes como los centros culturales, ¿no? Que fueron los prototipos de las casas de cultura que Malraux arma descentralizadas por Francia. En América Latina hay algunos antecedentes interesantes anteriores y contemporáneos. Por ejemplo, en 1959 se crea el ICAIC en Cuba. La revolución castrista lo primero que hace es crear un fuerte instituto de artes y cultura, que es la parte poco explorada de la historia de la política cultural que tenemos ahí que hay que revisar. Hay un intelectual argentino que radicado en Brasil que se llama Juan Brizuela, entrerriano, que tiene todo un trabajo muy interesante, también lo pueden buscar en la Universidad Federal de Bahía, sobre el análisis de la historia de las políticas culturales, la perspectiva cubana, con la creación del ICAIC y para adelante. Pero también es interesante los procesos que se dan. Por ejemplo, en Argentina, el Fondo Nacional de las Artes está cumpliendo 60 años. Se crea en 1958, también contemporáneo, una institución para financiar los procesos creativos, que últimamente es de las cosas mejorcitas que ha tenido la gestión nacional, que fue su reconversión, con nuevas líneas, con líneas de apoyo al arte y la transformación social, digamos, empezando a ubicarse en la industria editorial también. Muy interesante el proceso de reconversión que ha tenido el fondo en sus 60 años. Y en Brasil, una experiencia súper temprana, que es la de los modernistas, con Carlos Dumont, con Mario Andrade. En el gabinete de San Pablo había como una Secretaría de Cultura y Educación, donde una serie de intelectuales se van sumando y van empezando a pensar políticas culturales dentro de otros ámbitos, porque todavía no existían áreas específicas de cultura, pero que tienen un desarrollo bastante importante en el proceso de constitución de la identidad brasileña. Pero un poquito así, estamos mitad del siglo XX.
¿no? Ahí ponemos. Les comentaba antes que hubo también aportes muy fuertes de la cooperación internacional, principalmente las convenciones de la UNESCO, que fueron trayendo reflexiones. Pablo en su libro es muy interesante porque va haciendo los análisis de las declaraciones de cada una de las convenciones y de los planes de acción, ¿no? Voy borrando con el codo lo que escribo con la mano porque la importancia de la cultura para el desarrollo, ni una sola recomendación que tuviera que ver con eso, que saliera de la idea más patrimonialista o de las bellas artes de las políticas tradicionales. Pero bueno, van instalando la idea de que la cultura es una esfera para ser intervenida como política pública, pero también que es una esfera profesional que necesita de la capacitación de personas específicas para su desarrollo. En la Argentina, les decía, el primer antecedente que tenemos es un curso de Administración Cultural que da la Secretaría de Cultura de la Nación. Hay un artículo de Carlos Elía, que les recomiendo mucho también. Hay una revista de administración de las editoras. No, pero del curso, no sé, no desconozco el curso. Ah, mirá, allá en el tiempo. Bueno, no, conozco el artículo de Carlos. Entiendo, sí. No, bueno, pero fue un antecedente muy interesante. Y después, en paralelo, empiezan a haber algunos trabajos muy importantes de Ezequiel Anderegg en torno a la animación sociocultural y en la idea de cómo la democratización cultural ayuda como motor del desarrollo de las comunidades. Fines de los 80 ya empiezan a aparecer cursos más sistemáticos. Y en los 90 ya directamente la cosa estalla. Y eso tiene que ver mucho también con la política exterior de España en nuestro país. Hay un artículo de José Luis Castiñeira de Dios en la misma revista que publica Carlos Elía, que se llama Crítica de la Gestión Cultural Pura. Impecable, así divertido. Yo lo pondría a polemizar con Pancho porque sería maravilloso, un tete a tete. Puto enloquecido con el tema de la gestión cultural y de los gallegos que nos venían a vender la gestión cultural y de maravilloso. Pero hace un análisis interesante de las distintas etapas de la cooperación española, ¿no? Desde el quinto centenario, digamos, de cómo el socialismo crea su instituto de cooperación como política exterior y para lavar un poquito las cuestiones, digamos, venían del franquismo, venían de un proceso bastante duro del fascismo español. Era el instituto de cooperación para su relación con las excolonias y empezar a trabajar un poco la reciprocidad. Y después las distintas etapas que van a ir llevando, por ejemplo, a los conservadores a asociarse con las empresas de las industrias culturales españolas para un desembarco fuerte en el continente. Digo, con los cursos de gestión cultural también llega Telefónica, ¿no? Y todos estábamos chochos de ir a Fundación Telefónica y pensar que Acércate Becara era maravilloso y, digamos, todos compramos ese juego. Yo me formé, de hecho, en el marco de lo que decíamos la Escuela de Barcelona. Decimos peyorativamente la Escuela de Barcelona, digamos, porque nos formamos con esa matriz específicamente. En un momento, digo, y es una emergencia bastante particular, donde quienes trabajábamos en el campo de la organización de la cultura, hasta ese momento teníamos distintas denominaciones, ¿no? ¿Alguien me puede decir sinónimos de gestor cultural? Y en una época se usó el animador sociocultural. Animadores. Esa es una de las denominaciones que se utilizaban. ¿Otro más? ¿Alguien conoce? Mediador. ¿Quién dijo? ¿Vos? Mediador. Mendigo. ¿Alguien más conoce? Seguro que conocen. Arriesguen. ¿Qué trabajo se puede emparentar? Realizador. O realizadora. ¿Organizador? ¿Quién dijo? ¿Escuché? Ah, sentí una voz.
Bueno, hay varios más. Promotores, por ejemplo, promotores culturales. Hay un libro de Adolfo Colombres sobre promotores, creo que son dos o tres. Son tres, ¿no? 3 tomos, el promotor cultural. Yo creo que son 3 tomos que escribió Colombres, el promotor cultural. Promotores, animadores, mediadores, trabajadores. Esto es más contemporáneo, ¿eh? Ese es de ahora, pero lo pongo. Saben que hay una... También lo consiguen en internet. Hay una editora que a mí me gusta mucho, carioca, se llama Azogue, con Z, Azogue, de Sergio Com. Y desarrollaron un proyecto con el Ministerio de Cultura de Brasil que estuvo buenísimo, que fueron una serie de entrevistas a gestores culturales, administradores y demás. Y son 4 tomos, son 4 libracos, y cada tomo con un perfil. De hecho, nosotros usamos un poco esa categorización para iniciar la investigación. Hay un primero que es de gestores culturales, hay un segundo que es de productores culturales, hay un tercero que es de agitadores culturales y hay un cuarto que es de empresarios más ligados al sector privado. Con entrevistas maravillosas y bastante prematuras. Por ejemplo, entrevistan a Capilé en el 2008, cuando fuera de ahí yo estaba haciendo una experiencia muy incipiente y chiquitita, y a varios ministros de cultura, tanto del PT como del PCDB. Digo, hay una entrevista a Francisco Wedford, que fue el ministro anterior el ministro de Fernando Enrique Cardoso. Muy interesante sobre el tema. Y productores, por ejemplo. ¿Quién me avisa del tiempo? ¿En serio? ¿Cómo es? ¿Cómo hacen un corte? ¿Cómo es? Como quieran ustedes, yo más o menos para organizarme. ¿Sí? ¿Le pegamos derecho? Sí. Bueno, dale. Genial. Dale. Todas estas denominaciones de las personas que trabajábamos en el campo de la organización de la cultura estaban vigentes hasta fines de la década del 80, principios de la década del 90. Tenían que ver con distintas cuestiones, con distintas cosas. Hay un montón de cosas que acá no aparecen, por ejemplo, y que a mí es un tema que trabaja Nico, uno de nuestros socios, que es el tema de cómo se llama la gestión cultural en las industrias culturales. ¿No? Porque ese es otro tema. Digamos, en la edición, el gestor cultural se llama editor. Y en la música, el gestor cultural se llama productor. Y así una serie de cuestiones que van asumiendo. Que también es interesante cómo dialoga la gestión cultural con esta realidad en los procesos contemporáneos, ¿no? Es bastante interesante. Pero bueno, básicamente eran estas las distintas categorizaciones. Tenía que ver también un poco... falta administradores. Tenía que ver un poco también en qué espacio de la esfera social uno inscribía su trabajo, ¿no? Claramente el de administrador y tal vez el de productor podía inscribirse en la esfera de lo público. También entraría el de agitador o el de mediador. En la esfera de lo social podría entrar el de animadores, motores, el de trabajadores, y en la esfera de lo privado podría entrar el realizador, productor, organizador también. Digo, son como 3 ámbitos en los cuales uno ejerce sus trabajos. Claramente no son ámbitos puros. Hay un montón de intersecciones. Imagínense, si nosotros pensásemos con un diagrama de Venn, podríamos pensar que hay un montón de grises o de conjunciones que aparecen, ¿no? Una en la esfera de lo público, la esfera de lo social y la esfera del mercado, ¿no? Entonces uno podría decir, el dueño de un club de música, ¿dónde lo ubico? Alguien que tiene un club de música, un emprendedor cultural, un espacio cultural. Acá puede ser, ¿no? Esto es lo privado, esto es lo público, vamos a ponerle la M de mercado. La P de público y acá la S de social. Un agitador, un militante, un promotor podría entrar acá.
un administrador podría entrar acá. Ahora, ¿qué pasa? RGC, por ejemplo. Nosotros tenemos una chanza que decimos somos una empresa sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque RGC está mi nombre, yo pago mis impuestos, digo, estoy dentro del sistema capitalista y tal. Ahora, es un proyecto de que nosotros, más que para un café o para un asado, nunca hemos sacado, porque lo que hacemos es que todo lo que ingresa se revierte en hacer nuevos libros. De hecho, algo que no les conté y que tal vez les interese, si les interesa, traje algunos libritos, pero tenemos una política que con los autores que han acordado y están entusiastas con esto, muchos de los libros que nosotros publicamos ya están liberados en PDF para descarga. Ahora estamos reformulando la web porque queremos también ver si alguien está dispuesto a hacer alguna donación para que nosotros podamos seguir editando con esta idea, ¿no? De que la empresa es para editar libros y en algún momento vamos a tener que rentar a alguien para que funcione realmente, pero bueno, por ahora ninguno de los socios está rentado, todos hacemos trabajo voluntario, salvo la diseñadora que tiene su estudio de diseño y nosotros la ponemos como parte del equipo, pero en realidad no nos presta servicios, pero bueno, tenemos una fidelidad absoluta ahí, no la vamos a quebrar nunca. Pero bueno, eso, ¿dónde entraría RGC? Y ahí ya es un poco más difícil de ubicarlo. No tenemos un modelo jurídico, tenemos una cooperativa, pero bueno, ahí estaría entre los bordes del mercado y lo social, ¿no? Una cosa así. Un centro cultural que tiene actividades comunitarias, pero también tiene un bar y un restaurante y demás. ¿Dónde lo ubicamos? Hay un tema bastante desarrollado en algunas ciudades europeas que acá todavía ni siquiera lo hemos empezado a discutir, que tiene que ver con la gestión de los bienes comunes. El tema del procomún es un asterisco aparte que nos llevaría toda una clase entera para entenderlo y que a mí todavía me está costando entenderlo, pero tiene que ver con que hay bienes comunitarios comunes que son a veces cooptados por determinados sectores de la sociedad y en los cuales hay movimientos de defensa donde se quieren poner, por ejemplo, no sé, por pensarlo, podría ser la costanera para hacer actividades culturales articuladas, ¿no? O esto se ha dado la emergencia, la discusión de los procomunes tiene que ver mucho con los procesos de gentrificación. ¿Saben lo que es la gentrificación? La gentrificación son los procesos de desplazamiento urbano que tienen las ciudades a partir del desarrollo, ¿sí? Centros históricos que tenían determinada población, que ante la especulación inmobiliaria o a la inversión inmobiliaria o lo que fuera, por distintos procesos, ya sean bottom-up o bottom-down, van modificando su estructura. Y hay desplazamientos que se dan forzados, si se quiere, de eso. Entonces, ante eso aparece toda esa emergencia de cuestiones. Pero las cuestiones que les decía, todos esos nombres, todas esas cosas, claramente en la década del 90 en Iberoamérica desaparecen porque aparece la gestión cultural. Hay un trabajo de 2001 de Iberformat donde hay una preocupación la profesionalización del sector y se propone la tesis de que hay como tres posicionamientos, ¿no? Hay una línea de intelectuales que cree que la gestión cultural subsume todas las otras denominaciones y que a partir de ese momento es claramente la definición que tienen que adoptar las personas que trabajan en el campo de la organización cultural, independientemente sea la inserción en la esfera social en la que se encuentre. ¿Sí? Hay otra línea que es reaccionaria a esta idea y que dice que de ninguna manera, que la gestión cultural no es un enfoque gerenciador de la cultura y que hay cuestiones que no se pueden gerenciar y que no lo van a aceptar. Y hay una tercera que es una intermedia entre las que se encuentran intelectuales como Néstor García Canclini, que dice, bueno, sí, está bien la gestión cultural, hay que hacer algunas salvedades, pero vendría a ser como el gran espacio donde convergen sin anular las otras distinciones de los nombres que adoptaban las personas que trabajaban en el campo de la organización cultural. Pero lo concreto es que es la década del 90 donde la gestión cultural se instala con fuerza en nuestro territorio. Y acá hay algo que tiene que ver mucho con el pensar
nuestro trabajo, que es analizar los contextos, ¿no? Por un lado las orientaciones y por otro lado los contextos. La gestión cultural nace en un momento particular del capitalismo, que es el proyecto neoliberal. Al Estado se le va a empezar a pedir eficiencia y eficacia. Para lo cual van a aparecer administradores. Y en la cultura va a haber un desplazamiento semántico de la idea de las políticas culturales a la gestión cultural. Es un proceso fuerte, marcado, que, como les decía, tiene bastantes factores que van incidiendo. Uno era la cooperación cultural internacional, principalmente la española, con los cursos de formación con los que nos hemos formado todos, la ESID, ACERCA y demás. Yo les decía que Castaneda de Dos tenía distintos momentos, y justamente él escribe en un momento contemporáneo donde se había puesto linda la cooperación, que es el momento donde asume Alphonse Martinel la dirección de la ESID. ¿Eh? Sí, del espacio cultural. En ese momento se abre un espacio de diálogo interesante entre América Latina y España en la construcción de reflexión más conjunta de los procesos. Pero ¿qué pasa? En el 2008 tenemos la crisis financiera de Lehman Brothers, se acabó la cooperación, se acabó el cuento, no hay más plata, cerramos las filiales y vemos qué hacemos, se queman los barcos. Pero bueno, fue un factor bastante fuerte en componer la idea de la gestión cultural. Por el otro lado, yo les había puesto más temprano el tema de, como el otro gran factor, la institucionalidad. Muchos de los gobiernos de América Latina, en el correr de los años, a partir de la recuperación de los procesos democráticos, que esta es una diferencia importante también. Rubens Vallardo habla de que la idea de gestión cultural nosotros nos viene muy fuerte de una traducción del Arts Management anglosajón, ¿no? Tomando la idea de gestión como gerenciamiento, que es como el clivaje más fuerte que tiene la gestión cultural en este proceso. Entonces, digo, lo que nosotros tenemos en América Latina es que venimos de procesos conturbados de nuestras democracias. La recuperación democrática hace que para nosotros la gestión cultural también tenga otras oportunidades en tanto y en cuanto incluye también la perspectiva de la construcción ciudadana y de los derechos culturales, ¿no? En principio, de una cultura democrática, que no vuelvan los golpes de Estado. Es como el primer gran efector. Acá es muy marcado en la década del 80 el radicalismo con una serie de desarrollos culturales que iban en ese sentido, en construir una identidad ciudadana democrática, ¿no? Es como el primer momento. Y hay todo un proceso de democratización cultural, ¿no? No inclusiva, o sea, una apertura de esta cultura. Es esta la cultura, yo defino que es esta. Y vamos a hacer que la gente acceda, o sea, vamos a dar entrada para el Colón, ¿no? Nada de pensar en reconocer los procesos de base, en la interculturalidad, no, era posible. Está bueno y fue un antecedente fuerte. Pero bueno, les decía, estaba el tema de la formación, donde los centros de la cooperación española tienen mucha fuerza, el tema de la institucionalidad, se empiezan a desarrollar con fuerza planes nacionales, programas, secretarías de Estado, se constituyen ministerios y legislaciones específicas. En 1986, Brasil, un año después de la recuperación democrática y antes de la sanción de la Constitución, sanciona su primera ley de financiamiento, la ley Sarney, que después se va a convertir en ley Rouanet, que es una ley que permite la desgravación impositiva de las empresas para incentivar proyectos culturales, que es una ley perversa que ha concentrado la mayoría de los recursos en el eje Río-San Pablo, pero que sin embargo, paradójicamente, nadie en Brasil quiere que desaparezca. Durante el gobierno de Lula, Juca Ferreira lideró la discusión sobre una reforma de la ley durante 6 años, pero nadie hablaba de sacar la ley Rouanet. O sea que, paradójicamente, a pesar de todas estas perversidades, ha sido una ley fundamental para el desarrollo del campo cultural brasileño. Voy a volver sobre este tema porque tiene que ver con la tensión esta de la producción y la gestión cultural que les contaba más temprano. Entonces empiezan a haber leyes, empieza a haber una institucionalidad más fuerte y la necesidad de Argentina con su curso de formación de administradores y demás. En el caso de la formación, aparecen también las primeras ofertas universitarias en gestión cultural. En 1998 la UNTREF,
Después aparece económicas de la UBA, empiezan a haber ofertas de posgrado, empiezan a haber una serie de instituciones que deciden apostar a la formación en gestión cultural y a validar los conocimientos de quienes trabajaban en el campo de la gestión. Todos estos factores hacen converger un momento donde aparece la gestión cultural como un campo profesional en desarrollo. Más acá en el tiempo empieza a aparecer el otro factor de legitimidad que les decía antes, que tiene que ver con la asociatividad. Actualmente hay 2 asociaciones de gestores culturales universitarios conformadas con personalidad jurídica y hay distintos colectivos que van asociando a gestores y productores culturales. Por ejemplo, acá en Córdoba están las productoras culturales de las Sierras Chicas. Nosotros tenemos Cultura de la Resistencia, que se va a juntar en Paraná ahora de vuelta, que es un colectivo de productores y productoras y gestoras de distintos espacios que vamos convergiendo y construyendo agenda y que se van dando. ¿Cuál era el de las Sierras Chicas? Es la red de productoras de Sierras Chicas, ¿no? Que había conformado Ceci Salguero. Ahí, Funcionó por lo menos hasta Sí, el existiendo año como pasado. red de productoras independientes. Sí, ¿no? red por Después primera vez de 85. Sierras Chicas. Ahora está un poco desarticulada con lo que cambió el gobierno en Unquillo, se desarticuló un poco, pero después se los puedo pasar también esos datos. uno de los temas que van apareciendo, bueno, que después, si queda tiempo, vamos a abordar un poquito, no sé si nos va a dar hoy, que tiene que ver con los nuevos desafíos de la gestión cultural en el campo de la ética, por ejemplo, y una de las cosas que tiene que ver con el tema de género, ¿no? Una profesión marcadamente femenina que difícilmente tengan sus puestos de conducción mujeres, en cualquiera de las organizaciones que ustedes vean. Ese es un tema bastante fuerte a discutir. De hecho, hay un encuentro de trabajadoras de las artes y las culturas que se inició en Chile el año pasado con la Asociación Cultural NECOE y que ahora viene movilizando en distintos países encuentros de trabajadoras de las artes y las culturas y creo que están armando un encuentro internacional bastante fuerte. Es un tema interesante. Bueno, empiezan a haber asociatividad, asociaciones profesionales. Las casas colaborativas, ¿dónde las ubicarías ahí? Den- Córdoba, por ejemplo, hay como 15 casas. Es parte de una de las redes que se van constituyendo, sí. Exactamente. Se llaman casas colaborativas, ¿no? La escultura colaborativa son casas colectivas. Casas colectivas. Red de casas colectivas, sí. Sí, claramente se enmarcarían ahí. Entonces empiezan a haber estos procesos de asociatividad. En la Argentina nosotros tenemos otro factor fuerte que es la legislación, pero con un problema. Somos una sociedad muy movilizada. Yo le comentaba a gente de afuera que como para graficarle el nivel de movilización que tiene nuestro país es que un bar tradicional de San Telmo, el Británico, no sé si lo conocen, queda en la esquina de Defensa y Brasil, justo frente a Parque Lezama, unos bares tradicionales de la intelectualidad porteña. El dueño lo vende. No lo puede mantener más, lo vende. Lo compra alguien. Decide cerrarlo. No pudo cerrarlo. Asamblea, de los tipos que iban a tomar café, ¿no? Estamos hablando. Los tipos que iban a tomar café se organizan, hacen movilizaciones, toman el lugar y lo convencen al tipo de que tenía que dejar el lugar abierto. Digo, eso marca un poco esto. En el campo de la cultura, esto es un beneficio y es un problema. Es un beneficio, ¿por qué? Porque nosotros tenemos políticas sectoriales muy fuertes, protegidas por ley. Y entonces, si ustedes me preguntan, ¿la baja de rango del Ministerio de Secretaría es un impacto? Sí, es un problema simbólico, es un problema político. Ahora, instrumental, más o menos. Porque vos la política cultural argentina no la definís del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque tenés una ley de teatro, porque tenés una ley de cine, porque tenés una ley de la música. Entonces hay una serie de organismos que tienen el Fondo Nacional de las Artes, que tienen autonomía con respecto a la constitución de sus políticas. ¿Y esto cómo se fue logrando? Con organización. En la década del 90 los cineastas se organizan, consiguen la ley de cine, ley del teatro. La ley del teatro tiene décadas de organización, ¿no? Hasta que se puede sancionar también la década del 90. La ley de la música más recientemente. Entonces nosotros tenemos sectores muy movilizados que consiguen un corpus legislativo que proteja y fomente la actividad en muchos casos, pero que dificulta después a la hora de salir a hacer una defensa o una construcción de un plan nacional de cultura
que puede integrar todo eso, porque ahí hay que ver quién resigna qué para poder sentarse a la mesa y para poder pensar en un desarrollo integral. Entonces, si bien tenemos un corpus de leyes bastante interesante, todavía tenemos un déficit en términos al fortalecimiento institucional general de la cultura. No tenemos una ley marco. Hubo un intento medio mamarracho de presentación de una ley de profesionalización de la gestión cultural, creo que en 2016, que llegó a tomar estado parlamentario, pero que no se trató porque no había consenso, que fue gente de la Universidad de Avellaneda, junto con la diputada Cristina Álvarez Rodríguez. Querían armar un colegio profesional, digamos, toda una serie de cuestiones que todavía, a mi entender, son prematuras para pensar el campo profesional de la gestión cultural. Y por otro lado, el tema de la difusión que les decía, y que por eso nosotros armamos RGC como una propuesta para ir fortaleciendo el campo. Ahora bien, yo antes les decía que una de las definiciones que toma las personas que trabajan en la gestión cultural es el tema de productores culturales o productoras culturales. ¿Sí? Es una diferencia interesante para darla. Es una diferencia interesante porque gestión, en su raíz latina gerere, quiere decir llevar a cabo. Pero la traducción que nosotros tenemos es más anglosajona, que tiene que ver con el gerenciamiento, ¿no? Entonces es como lo que más impregna. Cuando vos pensás en gestión cultural, pensás en organizar, pensás en administrar, pensás en recursos, ¿no? La figura del... Si hay un sinónimo concreto de gestor cultural, yo creo que muy afinada, muy cordobesmente, con su cordobesismo, dijo Pancho, con el de mendigo, que tiene que ver con el que va a buscar los fondos, el fundraiser, digamos, es como una figura central que tiene que ver con... Entonces, digamos eso, cómo buscar fondos, administrar, gestionar, digamos, es como la idea. ¿Quién trabaja en el campo privado, ya sea dentro de la esfera de lo social o ya sea dentro de la esfera más ligada al mercado? Son productores culturales. Yo les decía antes que también las definiciones tenían que ver con los contextos. Si en 1986 Brasil tiene su primera ley de financiamiento de la cultura, y esto se ha sostenido en el tiempo, como les contaba, esto ha generado un campo profesional muy consolidado. De hecho, desde 2013, la producción cultural es una profesión reconocida en el nomenclador al Ministerio de Trabajo brasileño. Que si me preguntan a mí, es algo que yo les hubiese sugerido a los compañeros de Avellaneda como el camino principal a iniciar. Primero vamos por el reconocimiento como trabajadores, antes de pensar una ley de profesionalización. Entonces, por ejemplo, yo en el registro civil de Brasilia estoy inscripto como productor cultural. Una profesión reconocida en Brasil, ¿no? Tuvo esta cuestión durante toda la gestión de Fernando Henrique Cardoso y Collor de Mello y bueno, todo lo que vino durante los 90 en Brasil, un retiro absoluto del Estado. De hecho se degradó el Ministerio a Secretaría, se recuperó recién a partir del gobierno Lula. En realidad con Fernando Henrique al final Welford recrea el ministerio, pero un ministerio vacío, donde el lema, por ejemplo, era el lema del ministerio en la gestión de Fernando Henrique a fines de los 90, era cultura es un buen negocio. ¿Sí? Habla de las claves del retiro de Estado, pero también de que había un mercado que tenía en posibilidades de inserción. Entonces digo, en esto yo, es una de las polémicas que tengo con mis compañeros de militancia, en que a veces el mercado es necesario. Digo, desde la izquierda o desde el campo nacional y popular le tenemos un poco de miedo a la palabra mercado. Y yo tengo un profesor, Albino Rubín, profesor de Bahía, que dice que la verdad que mercado es mucho anterior al capitalismo. ¿Y cómo podemos pensar la sustentabilidad de los proyectos culturales si no empezamos a pensar en el mercado? Desde lo comunitario a los emprendimientos culturales más urbanos contemporáneos. Digo, hay toda una cuestión, o mismo de las industrias culturales o creativas, que eso también es otro aporte de los británicos de la década del 90. Yo prefiero decir las industrias culturales, que
que tienen toda una cuestión de aporte de valor y que si vos no empezás a pensar cómo haces que sean sustentables, digo, nosotros hoy, yo les decía, tenemos una empresa sin fines de lucro porque tenemos todos trabajo y lo hacemos casi como hobby, les diría, la de producir los libros. Pero si tendríamos que hacerlo en serio, sería un problema. ¿Por qué? Y porque no, la verdad que yo no te puedo vender un déficit profesional, no te puedo vender alcohol en gel ni en el medio de la gripe A. Es un problema, con la venta no me resulta fácil. Esas cosas, pero tenemos que empezar, y creo que tiene que ver con mi formación política, tengo un montón de cuestiones más de diván que otra cosa, pero bueno, que hay que empezar a reflexionar y avanzar en eso, y en eso los diálogos intersectoriales y plurales me parece que ayudan muchísimo a pensar estas otras perspectivas. Pero bueno, esta tensión es interesante ver lo que pasa en el modelo brasileño. A mí me gusta mucho la idea de la definición de productores culturales. De hecho, yo durante muchos años me definí como productor cultural más que como gestor cultural, a pesar de que gran parte de mi trayectoria, yo les diría, si no la mayoría, la hice en el campo de la gestión pública. Pero en todos los otros emprendimientos siempre me gustó más definirme como productor cultural. Algunos caminos claves, algunos pasos a seguir, por ejemplo, sería esto, que el Ministerio, la Secretaría de Trabajo, reconozca a la producción cultural o a la gestión cultural como profesión, digamos, como un primer paso en este proceso de profesionalización. Yo creo que, digo, si les parece, quisiera cerrar acá, podríamos hablar un poco más de los dilemas éticos y de los desafíos que tiene la gestión cultural ahora por delante, pero capaz que antes abrir una ronda de preguntas o de intervenciones, si les parece, cerrar un poquito acá con una pequeña reflexión sobre el contexto contemporáneo, ¿no? Claramente la cultura ha invadido distintas esferas, ya sea de la política, ya se ha complejizado muchísimo pensar la política sin la cultura. Es un desafío para los intendentes, alcaldes y autoridades locales empezar a pensar esto, algo que les aparece, es una preocupación de Pancho, de hecho desde hace algún tiempo, de cómo lidiar, de cómo sistemas políticos instalados que no tenían una tradición de lidiar con estos problemas, tienen que empezar a lidiar con estos problemas. Digo, ya la cultura no es un tema solamente de recursos, como planteaba George Giudice, no es que solamente superamos las tradiciones antropológicas y ligadas al patrimonio y las bellas artes al considerarla como recurso, sino empezar a pensar cómo ese recurso necesita ser operado, necesita ser gestionado desde la gestión de las ciudades para garantizar, entre otras cosas, la convivencia social. Ustedes saben que los flujos migratorios hoy en día son tremendos. Estaba viendo hoy una nota en el diario La Nación de la primera reunión regional por el conflicto de la migración masiva de venezolanos. Cientos de miles. Bueno, todo eso que está pasando, Haití, una serie de temas que tenemos, ni pensar a Europa, ¿no? Pero que tenemos en América Latina que tenemos que empezar a atender, en donde la cultura empieza a ser un factor central y que hay que empezar a atenderlo. En este sentido, me parece que venimos de un proceso interesante de construcción a partir de la gran crisis del neoliberalismo de fines de los 90, principios del 2000, un proceso de construcción participativa de modelos de paradigmas de políticas culturales diferentes, donde empezó a haber un dinamismo del sector con fuertes aportes del Estado, todavía sin un marco normativo que posibilite el juego de privado fuerte. Me parece que estamos en un proceso ahora nuevamente, como fue en los 90, de retiro del Estado. Digo, el achicamiento de la estructura del Gabinete Nacional habla a las claras de esto. La primera medida de Michel Temer en Brasil cuando asume el gobierno fue extinguir el Ministerio de Cultura, igual que acá. La diferencia es que había un sector mucho más, un sujeto colectivo mucho más organizado. En Brasil, ¿ustedes saben qué pasó? ¿Tienen alguna idea? 2016, el impeachment de Dilma, asume Michel Temer. Lo primero que hace es, entre otras cosas, desaparecer el Ministerio de Cultura. Automáticamente, las redes organizadas de colectivos fuertemente influenciados por un colectivo que para mí es una referencia. Les recomiendo mucho el libro de Rodrigo Sabasoni que anda dando vueltas por ahí, de Fora do Eixo, porque la verdad que el colectivo ese para mí es una cosa para ir viendo de cerca, es muy interesante y están estructurando una red latinoamericana que se llama Cultura de Red, que tiene mucha potencia y mucha fuerza. Y ocuparon predios en todo Brasil, que eran del Ministerio de Cultura. El Palacio Capanema, con obras
valuadas en millones de dólares. Estaba con una tribu hippie ahí, que la cuidó muchísimo, y con recital de Caetano Veloso y demás. A las claras, estamos a años luz de eso, a las claras, digo, y esto es parte de la debilidad del sector cultural que les decía, pero bueno, este proceso también, paradójicamente, representa una gran oportunidad para quienes trabajan o quieren trabajar dentro del campo de la gestión cultural, porque claramente el retiro del Estado va a hacer que de vuelta haya la emergencia de algún mercado. Habrá que ver si somos inteligentes, si tenemos la capacidad de, en el medio de la crisis, ser creativos y ver si podemos constituir y avanzar algunos pasos en torno a una organización de ese sujeto colectivo que nos permita fortalecer la institucionalidad cultural más allá de cualquier coyuntura o plan de gobierno, ¿no? Pensar transversalmente, intersectorialmente, un plan a 10 años para la cultura de la Argentina. Pero bueno, ese es otro desafío. Pero sí quería marcar como interesante cómo apareció nuevamente en este momento un desplazamiento semántico de las políticas hacia la gestión. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las primeras medidas de los gobiernos, voy a tomar el caso de Argentina y Brasil, fue la desaparición de las áreas de políticas culturales. Desaparecieron en los organigramas las áreas de políticas culturales de los ministerios. En el caso de la provincia de Buenos Aires, estaba el Instituto Cultural, que había sido generado, era un instituto con rango ministerial, que había sido generado a partir del debate de una ley muy trabajada con los distintos sectores de la cultura de la provincia, muy celebrada, que había emulado otra institucionalidad parecida en otras provincias como Chaco, por ejemplo, tenía su Instituto de Cultura. Ante el cambio de gobierno, lo primero que se hace, digo, había una debilidad estructural, que cambiaron la ley de ministerios, suprimieron el Instituto Cultural y pusieron una Secretaría de Gestión Cultural. Fíjense, una Secretaría de Gestión Cultural, que después lo subieron de vuelta a rango de ministerio, pero de gestión cultural. Y de vuelta, sin ninguna área, había una dirección de políticas culturales en el Instituto Cultural que desaparece en la nueva estructura orgánica del Ministerio de la provincia. Y en la difusión, que era otro de los factores legitimadores que les contaba, importantes para la consolidación del campo, hay algo que es sintomático. ¿Se acuerdan cuándo fue el balotaje? ¿En 2015? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fecha? Noviembre. Fines de noviembre. 26, si no me equivoco. La edición de los primeros días de diciembre de la revista Enie se titula ¿Qué gestión cultural necesita la Argentina? Es fuerte. Es un debate interesante, está bueno, pero claramente se instala, hay un desplazamiento semántico nuevamente donde aparece la gestión con fuerza, y me parece que, contrario a lo que algunos compañeros míos y compañeras vienen pregonando, más que combatirlo, es interesante ver cómo vemos eso como oportunidad para construir a partir de ahí. Partiendo de que nosotros también teníamos una debilidad clara. Hay gente que dice no a la ley de mecenazgo porque permite el lavado de dinero. No a la ley de mecenazgo porque es dinero que no recauda el Estado, que debería ser el Estado y que ejecute las políticas culturales. Y yo les digo, sí, porque después Kicillof me va a dar la partida que yo necesito para desarrollar el Ministerio de Cultura como Teresa Parodi tenía y estaba todo funcionando perfectamente. No, eso no sucede. Entonces, bueno, discutamos, aprovechemos la oportunidad y construyamos. Me parece que es un momento interesante para estar alertas, es un momento interesante para reflexionar y principalmente para juntarse con otros a pensar cómo podemos afianzar el desarrollo del campo profesional de la gestión cultural en la Argentina. Corto acá, abrimos una ronda de intervenciones, preguntas si quieren, y si después nos queda tiempo avanzamos con algunos temitas pendientes de agenda que pueden servir. No, en relación a esto que decías del mercado, creo que hay otro concepto que es como muy importante en relación, ya sea de gestión cultural a cultura, que es el consumo, ¿no? Y esto de los consumos culturales y cómo, bueno, mismo, digamos, lo podemos ver, venía pensando un montón de cosas, pero en Argentina había una encuesta de consumos culturales que la empezó el gobierno anterior. Este gobierno la retomó, pero cambió a quién le dio para que hiciera la encuesta, por lo tanto el análisis es lo mismo, y si uno, eso es público, se puede ver, digo como un ejemplo claro a esto que venís diciendo, que me parece que está buenísimo reflexionarlo, porque los consumos culturales, como se le llaman, no desaparecen, y ver desde
esto, qué conceptualización le vamos a dar a la gestión cultural, a la producción y asimismo a los consumos. Los consumos como mero gasto, de la cultura vista como un gasto, o son prácticas, ¿no? Bueno, esto desde la sociología, o son las prácticas y los hábitos que tenemos constantemente en nuestra cotidianidad, desde que agarramos el celular cuando nos levantamos, hasta, bueno, un montón de cosas, hasta ir al cine, que está dentro de las industrias culturales, digamos, ¿no? Digo, esto lo complejiza un poco más. Como un aporte que me parece que está bueno pensar ese término desde nosotros como productores y ciudadanos, ¿no? Claro. Que somos consumidores, además. Ujú. Mudez. Sí, sí, por eso yo digo, abramos un... No, yo me quedé pensando en lo que decías recién y quería saber cómo veías el rol de los privados, digamos, en estas como esferas o como requisitos que contaste de la institucionalidad, la legislación y bueno, cómo veías ahí el aporte de privados y justo hiciste un comentario sobre mecenazgo y demás. Ahí estamos viendo si alguien online tiene alguna otra pregunta. Así que. Ok. ¿Tú puedes hacer también una consulta? ¿Puedes hacer preguntas? Sí. Una rápida. Yo soy de Brasil, de Río, y estuve en esos movimientos, se llamaban Ocupa Minc. Ocupa Minc. Y bueno, lo que quería es, vos hablaste de la ley Rouanet, allá hay mucha crítica, de dos más constantes, así, viniendo de gente de cultura, una de la cooptación de la cultura y del arte por parte de las grandes empresas, en el sentido de que ellos no solo pagan por el proyecto, sino que influencian el proyecto final. Y sino que la otra, más de la parte de la plata, en el sentido de que para que ellos tienen una, ¿cómo se dice? Isención fiscal. O sea que ellos dejan de pagar impuestos al Estado y esa plata en realidad no es que se va directo a un proyecto, sino que es una intención fiscal. No es que están dando una plata extra, están dejando de pagar impuestos. Entonces, eso me parece también un poco medio complicado. Quería saber cómo lo ves. Ok. Bien. En esta articulación, ¿cómo funciona la protección de los derechos culturales? ¿Y qué sería, si se puede definir, un derecho cultural? Una breve también operativa. ¿Dónde te parece que está la zona de negociación entre salas de teatro que no están preocupadas en vender entradas porque el subsidio del INT les permite acomodarse y salas de teatro desfinanciadas porque el INT les paga tarde, digamos? ¿Cuál es la zona de cómo se puede desde la política cultural repensar eso sin caer en una mecánica supercapitalista o sin sostener proyectos que parecieran caerse al siglo, ¿no? Bien. Yo quiero preguntar si, o sería más bien, con qué criterios el gestor cultural decide qué es cultura y qué no, o qué se hace y qué no se hace. Bien. Bien. Voy a arrancar por la última. ¿Sí? Sinteticé en ética. Y es un tema, me parece que es uno de los temas centrales
en la agenda de la consolidación de la profesión. ¿Cómo definimos qué es cultura y qué no? Ya me parece que es una pregunta inválida. No hay capacidad de definir qué es cultura y qué no. Quien se pretenda definir qué es cultura y qué no, ya tiene un problema. Porque no está reconociendo los procesos sociales desde una mirada integral, ¿no? Néstor García Canclini dice que las políticas culturales son aquellas acciones desarrolladas por instituciones, agentes colectivos organizados a fin de sostener o transformar el orden simbólico establecido. Después le hace un agregado sobre que atendiendo los procesos transnacionales, unos 20 años después, atendiendo los procesos transnacionales en boga, sería necesario también pensar la influencia de los medios y otros factores también a la hora de pensar las políticas. En el mismo trabajo, él hace un planteo de una idea media weberiana de modelos y de tipos ideales de los paradigmas de las políticas culturales, ¿sí? Entonces va describiendo los distintos modelos. El estatismo populista presente en el peronismo y en Vargas, ¿no? Por ejemplo. El privatismo neoconservador, fuertemente influenciado por la idea anglosajona de las políticas culturales, y la democratización cultural, que era como el estadio al que se había llegado, más interesante en ese momento, que tiene que ver con lo que vos decís. Ahí nosotros entendemos que hay una cultura, ¿no? Que es un capital, que está ligado al patrimonio, a las bellas artes y a los valores que una sociedad determina sobre determinados objetos, usos o procesos, y que la función del Estado tenía que ser facilitar el acceso de la población a esos bienes, que son unos y no otros. Canclini hace una crítica a ese paradigma mismo, diciendo justamente que omite el reconocimiento de las culturas de la población y entonces que debería partirse hacia un proceso de democracia participativa o democracia cultural, que sería un paradigma que vendría a incluir un poco esto. Cuando yo antes les hablaba de la historia de las políticas culturales, un poco también se habla de hay dos grandes modelos a la hora de pensar la intervención del Estado en la cultura. Uno, el modelo francés, fuertemente estatista, con apoyo a la producción, a la creación, y otro, el modelo americano de libre mercado, básicamente. Yo juego mucho con que en el 2003, cuando Lula asume, Gilberto Gil construye la tercera posición en los modelos de políticas culturales, que tiene que ver con un modelo de política cultural más ligado a la democracia cultural. Es interesante también porque la designación de Gil peca de otro gran problema que tiene la institucionalidad cultural en América Latina, que es el personalismo. Lula no lo eligió a Gil por sus capacidades como administrador cultural. Lula lo eligió a Gil porque era una de las referencias más importantes de la cultura popular brasileña, un político del Partido Verde, parte de la coalición de gobierno del PT. Hay una disputa fuerte con la tradición cultural del PT en ese momento. Bueno, lo eligen a Gil, que va con Yuca Ferreira como secretario ejecutivo. Y Gil, una de las cosas que era, es antropófago, ¿no? Es uno de los mentores del movimiento de la antropofagia cultural. Y Gil, a pesar de ser elegido por este pecado del personalismo, no llega solo al ministerio. Llega abriéndolo a un montón de colectivos y actores que venían trabajando y que se venían organizando y que tal vez su punto de referencia máximo sea el Foro Social Mundial. Yo digo que pertenezco a una generación de productores y gestores que somos hijos del Foro Social Mundial, ¿no? La construcción de un otro mundo posible, con otros paradigmas, por ejemplo. La ética hacker. A mí me pasó que viniendo de una familia pobre del conurbano y habiendo sido exitoso profesionalmente, en puestos de dirección en una universidad nacional y demás, siempre consideraba, me sentía un poco hacker, ¿no? Era como el que no estaba... El día de mi colación de grado, el rector se me acerca en la puerta, yo daba el discurso, y me dice, ¿cómo voy a hablar de la excelencia académica? Al final le damos un título a cualquiera en esta universidad, ¿eh?
Y yo le digo, rector, tener una universidad en el conurbano es para darle un título a cualquiera, justamente le digo, es mejor cumplir la misión. Pero digo, esta idea de la ética hacker a mí me resonaba mucho con el tema de romper el sistema, ¿no? De llegar a la anomalía, lo que no estaba, entrar ahí y transformarlo. Después con el tiempo me di cuenta que la esencia de la ética hacker no era esa, que era otra muy diferente y mucho más interesante, que es la construcción colaborativa del conocimiento, ¿no? Y es un paradigma completamente diferente. A mí me pasa, mi esposa es académica. Tiene un tema con el plagio y con la... que no les puedo explicar. Yo me vuelvo loco, digo. Nosotros liberamos los textos, vamos construyendo todo prestado. Digo. Yo la verdad que me voy a poner a hablar, nada mío, todo prestado. Entonces digo, hay una diferencia fuerte, ¿no? Hay toda una generación que venimos. Y me parece que el modelo de Brasil es interesante, que por eso yo les decía el libro este de Yahweh, de Ciudadanía Cultural, porque pone en un lugar interesante al Estado y a los gestores culturales sobre que no es responsabilidad del Estado hacer cultura, toda vez, y lo dice Gilberto Gil en su discurso de Asunción, que construir políticas culturales es una forma de hacer cultura. Y hay una frase maravillosa del discurso de Asunción de Gil que dice que la función del Estado brasileño va a ser masajear los puntos adormecidos del cuerpo cultural brasileño. Una especie de doing antropológico, ¿no? O sea, atizar lo que ya existe, provocar. Y Gil lo va a hacer desde esta idea de construcción colaborativa. De hecho, una de las polémicas más grandes dentro del gobierno de Lula y el gobierno de Dilma fueron muy diferentes. Y en el tema de cultura fueron dos caras opuestas de una misma moneda. Cuando Lula deja el gobierno, Gil deja de ser ministro, deja a su secretario ejecutivo, Yuca Ferreira. Cuando asume Dilma, por una cuestión de cota de género, no sé por qué, por una interna del PT también se la facturan a Yuca, lo sacan, qué sé yo, pero asume a Ana Dolanda, la hermana de Chico Buarque. La primera medida de Ana Dolanda como ministra es... Gil tenía un gran desarrollo de la cultura digital, con colectivos hackers y demás, y por ejemplo los puntos de cultura tenían la obligación de su primera compra, de una compra de un kit multimedia, para producir, ¿no? Y empezar a interconectarse en red. Ana Dolanda lo primero que hace es sacar todas las publicaciones del ministerio que estaban con licencia Creative Commons. Vuelve a poner copyright restrictivo a las producciones del ministerio, ¿no? Y viene con una agenda muy marcada por los organismos de recaudación de las industrias culturales, ¿no? Supónganse, acá sería como que Capif y SADAIC marcaran la política un poco eso. Fue muy fuerte el tema. Pero bueno, ese modelo de construcción un poco más horizontal de las políticas culturales y demás, me parece que marca las claras de que hay una ética en la gestión, que más allá de las culturas con las que uno trabaja y demás, lo que un gestor tiene que tener completamente claro es el lugar que ocupa, el contexto y la interculturalidad y con quienes trabaja. Hay una forma de entenderlo esto. Las dos preguntas que vos haces tienen origen en una conceptualización del gestor como curador o como mediador. Digamos, yo voy a facilitar la interpretación para eso. Y a mí me parece eso un error. Y ese gran problema que tienen los gestores culturales universitarios, de hecho. Lo dice en Cultura de la Gestión Pancho y lo dijo recién hace un ratito de quien no organizó ni un cumpleaños de 15 y puede ser un gran profesor de gestión cultural, pero bueno, tiene las dificultades. Después para trabajar con otros eso es un problema, porque me parece que hay algo... Nosotros cuando empezamos la investigación hablábamos de la gestión cultural, pensábamos la gestión cultural, teníamos la hipótesis de que era un campo disciplinar y después nos respondimos que no es un campo disciplinar, no es una disciplina. Sí es un campo profesional con un objeto de estudio determinado. Es un campo profesional MIT, esto lo tomo de Albino Rubin, que es multitrans interdisciplinario. ¿Sí? Ahora, lo que sí es claro, que es un trabajo que no se puede hacer en soledad. No existe la posibilidad de que alguien trabaje en gestión cultural solo. No existe. Necesitas técnicos, hay siempre otros con quienes tenés que relacionarte y trabajar en equipo. Esa es también una definición concreta también para pensar el rol. No hay recetas mágicas, no hay quien tenga el mapa. Me parece que es humildad, conocimiento, investigación y estudio para poder dar lo mejor de sí en cada uno de los campos que uno
pueda meterse o quiera desarrollar, ¿no? Disculpame, me parece también tan amplia este campo de la gestión cultural que también hay que saber, por un lado, indicar o elegir un sector de la gestión, porque yo siempre he trabajado en el sector música y he trabajado en la gestión de teatro lírico y siempre en la producción musical. A mí si mañana me dicen andá a dirigir el Carafa, voy a decir, no, disculpame, porque conozco mis limitaciones, de qué campo uno se ha perfeccionado, estudiado, trabajado, es saber, de alguna manera, poder decir, de esto no sé, me parece que hay más personas más capacitadas para llevar adelante tal o cual proyecto. O de que vos te puedas asociar con esas personas capacitadas, digo, depende de eso, a eso es lo que voy. Siempre pensar en esto, en que no trabajamos solos y que las decisiones que tomemos siempre van a tener que tener en cuenta. Y hay decisiones que son fundamentales y Pancho un poco trabaja con esto en Cultura 2.0 y a mí me parece central. Y que está asociado a la pregunta, creo que era la tuya, ¿los derechos culturales? Sí. Bien. ¿Cómo nosotros nos posicionamos ante la gestión cultural y los derechos culturales en su cruce con los derechos humanos? Perdón, te quería también hacer una pregunta, viendo también la cultura como un derecho, porque pasa también que tiene que ver un poco con la cultura de élite, y ahí entraría el mercado y cómo ahí se empieza a hacer también la diferenciación y toda la gente de la periferia queda por fuera de este posible consumo, entonces, bueno, como también... Si vos mirás la encuesta de consumos culturales que referenciaba Lucrecia, te vas a dar cuenta de que no quedan por fuera, todo lo contrario, quedan absolutamente inmersos. Es un problema y ahora voy a ir a eso. Ahora vemos, el tema de consumos es un tema central de agenda y me parece que es una preocupación que tiene que ver con otro tema que no toqué, que tiene que ver con el control cultural y la hegemonía, ¿no? Que es la parte más ideológica de la cosa, que va asociada ahí. Sí. Igual aprovecho para hacer una pregunta de una asistente online de Guadalupe. Si un rol o una misión del gestor cultural también es la formación de públicos. No, yo quería preguntar si a la hora de pensar esta idea de cultura como que sale de las prácticas culturales, también cómo no terminar estancado en una como segmentación media de mercado de ciertos barrios hacen solo ciertas prácticas culturales como cuarteto, tal cosa, cuando... Digo, porque yo trabajo con un poeta villero como que justamente ahora lo que hace es como mucho hincapié en eso, que se circunscribe como al arte villero, al rap, al cuarteto, y a no sé qué. Entonces si uno quiere hacer filosofía, algunas artes más altas, eso como que termina, no hay lugar, digamos, para eso, no se reconoce el villero en ese lugar. Entonces yo como, no sé, cómo se maneja, que tiene que ver, digamos, con esa cuestión de la mercantilización. Vamos, después ayúdame a volver a eso, porque es un poco más complejo. Formación de público. No, esto decía, los derechos culturales, ¿no? Toda persona tiene derecho a crear, a producir y a disfrutar de su cultura. Están insertos, digamos, la Declaración de los Derechos Culturales son derechos de tercera generación incorporados en la Constitución y bla, 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 una serie de cuestiones. En el sistema capitalista es complejo pensar los roles que pueden llegar a tener el Estado y el mercado. ¿Por qué? Uno puede ir a tener algunas suposiciones, esto, de que los sectores populares quedan afuera del consumo y demás. Y en realidad es bastante más complejo el tema al respecto. Yo les decía también el tema de los derechos culturales, ¿qué pasa con los derechos culturales cuando se cruzan con los derechos humanos? Entonces, yendo a la dimensión de la ética, de las políticas culturales y la gestión cultural, es un problema complejo. ¿Por qué? Nosotros podemos tener reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, el sistema de casamiento gitano. Por decir una barbaridad, ¿no? Estamos en la barra basada. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros ante esa situación? Desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Pues en el sistema de casamiento gitano, las novias se compran. O sea, no es una relación directa e inívoca, es compleja.
¿no? Los derechos culturales. ¿Qué definimos como derechos culturales? Básicamente lo que tenemos que tener como premisa es que toda la población tiene derecho a producir y consumir cultura. El gran problema que hemos tenido históricamente es que los enfoques de democratización cultural ponen énfasis en el consumo de la cultura, ¿sí? Y no en la producción. En esta etapa de las tecnologías de la información, que ya no son nuevas, hubo un proceso interesante de democratización de la producción cultural. ¿Para quiénes estamos adentro de la polis? Con esto digo, aquellos que comemos, que nos vestimos, que básicamente tenemos una serie de cuestiones. Yo tengo una editorial, hago tiradas de 200 ejemplares. Antes, para tener una editorial, vos tenías que hacer tiradas de mínimo 1000, 2000 libros, como si teníamos un capital más grande. Quienes trabajan con música, hoy día pueden producir un disco en su casa. Quienes trabajan con cine, pueden producir una peli digital. Se ha democratizado muchísimo el tema ese. Tenemos un problema grande en este punto de los consumos y en este punto que es la formación de público. Porque si bien tenemos un montón de producción diversificada, y tenemos un montón de consumo, ronda el 3% del PBI, los consumos culturales, son muy pocos los productores que llegan a componer ese PBI. Cuando nosotros desagregamos, vemos que es un sector muy concentrado. A lo que se suma un problema más, que se llama convergencia digital, ¿no? En el cine el gran problema surgió cuando los distintos momentos de la cadena de producción se unificaron, porque vos antes tenías los productores, tenías los distribuidores y tenías los exhibidores, ¿no? Y más o menos había un ecosistema donde los países podían producir y demás. Con las concentraciones pasó que los productores son también distribuidores y también exhibidores. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos leyes antidumping, tenemos ley de cuota pantalla para el cine argentino y demás. Pero concretamente una dificultad que tenemos es que, como ahora las grandes productoras son también distribuidoras, suponete que el cine del barrio X quiere tener Harry Potter, bueno, tienen que comprar Harry Potter con estas 5 basofias, que las van a tener que pasar igual, para alimentar el sistema cultural que viene impuesto de Hollywood. Porque aparte no es que ganan guita con nosotros. Son películas que vienen ya haciendo dumping, que ya saldaron sus costos de producción enormemente, y viene una película de 200 millones de dólares a competir con una que salió 1 millón, Argentina, ¿no? Realmente muy difícil. Entonces, es un problema complejo. Volviendo al tema... Pero ahí no entra la regularización. Claro, la legislación. Claro. Bueno, sí. Por eso tenemos leyes y por eso hay discusiones, pero son discusiones que no están saldadas y son mundiales. Ustedes saben que se empezó a hablar de diversidad cultural, les decía, a partir del año 2000 y demás. Ahora, cuando se sanciona la Convención para la Protección de las Expresiones de las Diversidades Culturales en 2005 por la UNESCO, es una convención que tiene un nacimiento eminentemente económico, que tiene que ver con la discusión del cine. Antes de la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos queriendo liberar de impuestos las producciones, y algunos países como Francia diciendo, no, muchachos, paren un poquito, que esto tiene algunas otras cositas por detrás. Bueno, todas esas cuestiones, eso es lo que lleva a la comunidad internacional a sancionar la convención de... Y si ustedes se fijan, las principales agencias promotoras de la convención son las uniones de cineastas en cada uno de los países, ¿no? Ahora, la diversidad cultural también tiene otras posibilidades. Y me parece que América Latina, a partir de la emergencia del modelo brasileño y algunas discusiones que se han dado en los últimos años, ha permitido pensar en otra perspectiva de políticas culturales basadas en la idea de ciudadanía cultural, que tiene como énfasis los derechos culturales. Y delimitando claramente cuál es el rol del Estado. Ahora, ¿cuál es el rol de los privados en esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del sector privado? Ojalá fuera el de apoyar la cultura. ¿Lo es? No. Tímidamente hubo una tendencia en el sector empresarial de empezar a aportar algo que se llamaba responsabilidad social empresaria, ¿no? Tímidamente. Algunos empiezan a hablar ahora de la responsabilidad social cultural. Hay una idea del mecenazgo porteño de transformarse en eso.
El compañero hablaba de las críticas a la ley Rouanet desde dos dimensiones. Una más ideológica, ¿no? Y la otra tenía que ver con... Una de la exención fiscal. Sí, eso, por eso. Una más ideológica y otra económica. Con respecto a la ideológica, sí, es un problema, digamos, ¿no? Y es un problema mal resuelto, me parece, y con pocas opciones, digo, tanto por derecha o por izquierda, que es esto que yo les decía de Albino Rubín, que él dice que el mercado es anterior al capitalismo y que desde la izquierda se le tiene miedo, que tiene que ver con lo que el planteo de Pancho. La verdad que es una discusión que tenemos que darnos en el sector cultural, cómo es el financiamiento y cómo es la sustentabilidad de los proyectos culturales, ¿sí? ¿Cuál es la función de los mediadores en eso? Y acá entraba la apreciación tuya sobre, estás trabajando con alguien que hace poesía villera. Bien. Después te voy a pasar data. La literatura marginal de San Pablo. Hay bastante laburado de eso. Digo, ¿cómo se empiezan a jugar estos actores? La ley Rouanet, desde la parte más ideológica, digo, tiene un problema de potencial cooptación, ¿no? De empresas que usan las producciones culturales para vender su marca. ¿Eso está mal? Yo per se no diría que eso está mal, la verdad. Siempre y cuando su marca respete el medio ambiente, tenga políticas inclusivas de género. Digo, no lo sé, pero buscaría, capaz que pensaría en qué marca o con qué objetivos. El otro día escuchaba, ¿saben que se incendió el principal museo de antropología de Latinoamérica, ¿no? Una catástrofe, una crónica de una muerte anunciada, aparte. Además, y empezaron a aparecer los memes, ¿no? Y, claro, de derecha decían, no, si hubiese estado privatizado, no hubiera pasado. Y uno sale, volviendo a Brasil, decía, no, claro, porque una empresa privada nunca va a dejar que se rompa una contención y millones de litros de barro contaminado acaben con el oxígeno de un río. Que eso pasó con la minera Vale en Brasil, que de hecho era una de las apoyadoras por ley Rouanet de un montón de proyectos culturales, ¿no? Y ahí empieza a aparecer de vuelta la ética, qué le digo que sí, qué le digo que no, cómo juego, cómo no juego. Nosotros, me acuerdo, tuvimos una discusión grande con quien era coordinador de nuestra carrera, Fermín Febre, uno de los críticos más importantes de Argentina, porque nosotros no lo queríamos, Febre. Había sido colaboracionista de la dictadura, digamos, teníamos cuestiones, la verdad que le hicimos la vida imposible, pero también Fermín se mandó una jugada así fuerte, curó una muestra que incorporaba obra de un artista que había sido denunciado por pedofilia por ex alumnos de hacía 20 años. Que aparte uno había destapado la olla y había sido un escándalo, no me acuerdo el nombre de este artista. Entonces Fermín salió a defender la separación de obra y de artista y de por qué esa obra tiene que integrar la muestra y todo bien. Era un criterio claro que estaba bien para un curador, perfecto. Lo que pasa es que Fermín aparte era director de un departamento de arte y cultura de una universidad nacional, ¿no? Es un problema. Y a partir de eso, bueno, había que empezar a cuestionar su otro rol público a partir de eso. Entonces empiezan a aparecer algunas dimensiones interesantes. Pero bueno, volviendo a esto, el sector privado, la verdad que no tiene un desarrollo cultural. Yo quisiera que tuviera más. Para mí no es un problema de que empresas utilicen el incentivo a la cultura para posicionar su marca, siempre y cuando que generen empleo y trabajo para el sector cultural y que permitan la emergencia de otros proyectos y demás. En términos digo, ahí hay algo fuerte también que tenemos que empezar a pensar, que en tiempos de convergencia digital, a mí me preocupa más cómo la concentración de todos nuestros consumos es una gran fuente de información para que el mercado nos imponga determinadas pautas cada vez nuevas de consumo y más orientadas, segmentadas y fabricadas especialmente a medida, ¿no? Digo, es eso. Digo, hay desde el origen de las industrias culturales, Adorno, Horkheimer, la Escuela de Frankfurt alertaba sobre los problemas de la dominación cultural que encerraba el cine, por ejemplo, ¿no? Que iba a ser un problema, pensando en el fascismo y una serie de cuestiones, las industrias culturales para ellos eran un problema en ese sentido. Guillermo Bonfil Batalla, en los años 80, va a hacer un trabajo interesante sobre
el tema de control cultural, ¿no? De cómo las políticas culturales también sirven para modelar determinadas pautas de comportamiento y de consumo que van a segmentar la sociedad y van a una serie de cuestiones que tienen que ver con la hegemonía, ¿no? En términos de Gramsci, de cómo el sistema se valida imponiéndose por sobre otros sin que otros sientan la dominación a través de procesos culturales. Es todo un tema a discutir, pero también creo que la emergencia de la participación de los privados va a posibilitar que las salas teatrales no dependan del subsidio del INT. Digo, y ese es un desafío. Yo como convenzo al carnicero de mi barrio que es importante que haya un centro cultural en el barrio, ¿no? Es un trabajo para hacer que el sector cultural tiene que hacer con los privados y con aportes privados. Yo creo que eso también es un problema, a partir del principio que venga solo de un subsidio público, por ejemplo. También te va a traer un problema porque quien va a gestionar y dar el camino de cómo va a pensar esa arte, esa cultura, va a ser el Estado. Es el dirigismo estatal, pero yo creo que eso encierra un problema de inocencia. En nuestros países se usa mucho del voto zapatilla, ¿no? Y hay como una cuestión instalada de que los pobres, de que llegan las elecciones, llegan los políticos, bajan electrodomésticos, bajan zapatillas, y después con eso van y los votan a ellos. Una inocencia, una candidez rayana con la imbecilidad para los políticos que siguen sosteniendo eso. Digo, realmente es subestimar a la gente, ¿no? Y yo no creo que los productores culturales entren en eso. Entonces, para mí no es tanto problema. ¿Que sucede? Sucede, sí. Para mí es más problema, por ejemplo, que los sectores concentrados de los espectáculos utilicen la ley Rouanet para financiar, por ejemplo, un concierto de María Bethânia, ¿no? Digo, entonces, utilizar incentivos públicos para aquellas cosas que el mercado, que tiene una forma bastante perversa de funcionar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando trabajaba en el municipio 3 de febrero, conseguimos que el intendente nos habilitara una partida para el rock. Y nos juntamos con las 70 bandas que había en 3 de febrero en ese momento para pensar cómo implementábamos el fondo. Perdimos una discusión donde nosotros queríamos potenciar una política sectorial con una sala de ensayo comunitaria, con grabar un disco y ver cómo fortalecíamos la escena. No, ellos querían que contratemos la Versuit y que hagamos un sorteo a ver quiénes eran los 4 y quiénes tocamos la Versuit, ¿no? Digo, es esa, digo, sectorialmente vamos alimentando un modelo de mercado que es perverso y que no ayuda a la democratización de la circulación. Se instalan esas cosas. Entonces, yo no lo vería con tanto problema. Con respecto al renunciamiento fiscal y del dinero que deja de percibir el Estado, yo lo había mencionado antes. Para mí es una de las discusiones más fuertes que doy dentro de mi espacio político. Digo, la verdad que es mentira que son impuestos que se renuncian y que, digo, porque son dos cosas distintas. En realidad, la crítica más fuerte que hay en Brasil tiene que ver con que en realidad los aportes son públicos, íntegramente. Las empresas no terminan poniendo nada y en la mayoría de los casos, las empresas que ponen para la ley Rouanet son empresas públicas, como Petrobras, ¿no? Que fue uno de los grandes efectores culturales de los últimos 15 años en Brasil. Petrobras, durante la presidencia de Lula, fue una bomba así que, digamos, todo lo que pasaba, Itaú, ¿no? Digamos, como actores fuertes, bueno, Itaú es privado, pero digo, o el Banco do Brasil, digo, hay una serie de efectores que son empresas públicas, entonces la crítica era eso, que no había en realidad inversión del sector privado. Aquí en Argentina es diferente, aquí se critica que es desde una mirada más de izquierda o nacional y popular, de que es dinero que deja de percibir el Estado, que se deja la potestad de la política cultural al privado y que ese dinero debería ser redestinado a partir del Estado, garantizando la democratización de la asignación de esos recursos. Lo cual es mentira, porque quienes trabajamos en la gestión pública sabemos de que sacarle un mango al ministro de Hacienda es tener que ser Mandrake el mago. Digo, no es que porque el Estado recaude automáticamente te va a habilitar partidas para la cultura. No, bueno, pero lo que dicen allá es, por ejemplo, viene Coca-Cola, en vez de pagar un 15% que tiene que pagar de impuestos sobre mercadería, usa parte de ese dinero para el proyecto cultural, así en el proyecto, pero en realidad esa plata es plata pública, no es plata de Coca-Cola. Claro. ¿Cómo se está haciendo? Pero es plata pública que no iría para el proyecto cultural, eso es lo que yo digo. Sí, está bien, pero no es tan sencillo eso, porque el Estado no está preparado para
mantener presupuestos para las políticas culturales. Digo, es esto. En Brasil fue cambiando. Lo que digo es que no es tan sencilla la crítica. Digo, y es más compleja. Y no es el 15%, desgraban muchísimo menos. Pero en muchos casos iba la Fundación Coca-Cola. por eso, claro, también hay sistemas para hacerlo. A lo que voy es, a pesar de esas críticas, y es lo que le dije más temprano, nadie en Brasil quiere eliminar la ley Rouanet. Nadie, a pesar de todas estas distorsiones, a pesar de todos los problemas que tiene, ni de derecha ni de izquierda, nadie quiere eliminar la ley. ¿La queremos mejorar? Sí, claro, la queremos mejorar. Y es una discusión interesante para abordar y para tenerla. ¿Nada más? Bueno, creo que fui tocando todo. Políticas y financiamiento, formación de público, consumos, sector privado. La pregunta, ¿me repetís, Flor, de la de Guadalupe? Ah, eso. Bueno, eso les decía. Y volviendo al tema de la compañera de la literatura villera. En Brasil hay un movimiento muy grande de literatura marginal que se origina en San Pablo en la década del 90. Es muy gracioso, tengo un amigo que dice que en las periferias de Brasil vos tenés a cada cuadra una LAN house, que es un cibercafé, computadoras, una iglesia evangélica y un bar, ¿no? La iglesia evangélica le saca la plata a la madre, el LAN house le saca la plata al pibe y el bar le saca la plata al padre. Ante la crisis del neoliberalismo y con la insuficiencia de infraestructura cultural en las periferias, se da un movimiento muy interesante que es, grupos de personas comienzan a tomar bares para declamar poesía. Empieza un movimiento muy, muy fuerte de esto. Y bueno, empiezan a haber unos trabajos en torno a la construcción de un campo literario de la literatura marginal. Hay un caso de uno de estos escritores marginales que se llama Ferrez, Reginaldo Ferreira da Silva. Corregidor tiene publicados varios libros de él, cuya traductora es la madre de mis hijos, de mis hijas. Y Ferrez cuenta que cuando él empieza, bueno, por ejemplo, una de las cosas que hace es organizar una edición especial de la revista Caros Amigos, que es una revista de izquierda con literatura marginal y con producciones de poetas de la periferia. Él como escritor empieza a publicar libros y los empieza a vender en los bares. Y empieza a tener una discusión fuerte con los pibes porque dice, ¿cuánto sale la entrada del Corinthians? No sé cuánto sale ir a ver a Belgrano o a Talleres, no tengo ni idea. Fútbol. ¿Cuánto? 500 pesos. Un libro sale 300. ¿Cuánto sale la entrada para ir a bailar a un boliche? No tengo ni idea tampoco. Las chicas no pagan, esa es otra de las cosas. Ya pagan. ¿Cuánto sale una cerveza? Digo, ¿no? Una pinta, 120. 2 pintas tenés un libro. Lo que quiero decir es que no siempre es cierto que los sectores populares no tienen posibilidades de acceder a consumos culturales, ¿no? Y en eso hay un trabajo fuerte del gestor y del productor cultural en la construcción de públicos. Es central, la pregunta de Guadalupe es central, va por ahí, está asociada al tema del financiamiento. Digo, ¿cómo puedo hacer para que mi obra de teatro comunitario vengan los vecinos y paguen una entrada simbólica? Y no es que no la pueden pagar, porque aparte, digo, las fiestas populares, un gran ejemplo de cómo la comunidad pone todos los recursos. Virgen de Urcupiña. ¿Cuántos recursos hay puesto en eso? Carnaval, ¿no? Y una serie de cuestiones. Empiezan a haber un montón de emergentes que demuestran que hay posibilidades. El problema que tienen y el desafío que tenemos, en este encuentro que les conté que hicimos el año pasado, surgía muy fuerte de todas las personas que estábamos ahí la idea de el gestor como militante, ¿no? Víctor Vich es un intelectual peruano, tiene publicado un libro muy interesante por siglo XXI del año 2014, se llama Desculturizar la cultura, la gestión cultural como práctica política. Y Víctor dice que el gestor cultural debe asumir 4 identidades. Una, la de etnógrafo. Y en esto va un poquito con lo que te decía de entender y realmente hablar desde un lugar de igualdad con las culturas con las que trabajas. Otro es el rol de curador. Digo, tiene que asumir esa identidad también, de ayudar a proponer las cosas, pero sin dejar la etnografía de lado. Otro es el de administrador. ¿Por qué? Porque los criterios de eficiencia y eficacia persisten en el sistema capitalista y tenemos que hacer que los recursos funcionen mejor. Y fundamentalmente el otro rol es el de militante.
Entonces esa es otra identidad que tiene que asumir el gestor para poder ayudar en todos estos procesos, que el mercado no nos coma, que se respeten los derechos culturales y fundamentalmente tratar de facilitar la circulación de las producciones y ayudar a que no se segmenten. Digo, porque en la literatura marginal vos tenés a Rodrigo Siriaco, que es profesor de escuela y trabaja con pedagogía. Alan da Rosa es otro escritor también negro que tiene desarrollada una pedagogía a partir de la matriz africana, la pedagoginga. La ginga es el movimiento del capoeira, ¿vieron? Que se va dando. Entonces hay una serie de cuestiones y de posibilidades que se van abriendo y que se van ampliando a partir de estas primeras cuestiones que fueron el hip hop. Allá también, digo, empezó con el hip hop, empezaron con un montón de aperturas, pero en la medida que las personas se empoderan y dejan de ser meros espectadores para ser productores, se abre un mar de posibilidades. Es falso que no haya lugar. Hay que buscarlo y hay que trabajarlo, y en ese rol es fundamental, y eso tiene que ver con la formación de públicos. Bueno, creo que pasamos por todo y creo que estamos en la hora, no sé, eran 10 minutos. Una cosa, cuando dijiste del cambio, se eliminaba la palabra políticas culturales a gestión cultural, que tiene que ver con esta idea de la nueva gerencia pública, que la retomar de los 90, me parece a mí fundamental insistir en esta palabra de políticas culturales porque también tiene que ver con esto de la militancia, la construcción de hegemonías que nos guste o no nos guste. Todo gestor cultural toma un posicionamiento político, y es así, y construye una política cultural desde ese miramiento político ideológico. O sea, negar eso es, digamos, como una postura muy inocente. Entonces creo que eso es una de las cosas que tenemos que, por un lado, aclarar y ponerlo sobre la mesa, digamos, sin ningún miedo. Por otro lado, también a mí me preocupa muchas veces que esto decías vos hemos avanzado en la formación, en los derechos, en las leyes, pero sin embargo, a la vez de que hay mucha formación, los que generalmente terminan manejando a veces sectores, y esto hablo en ambos partidos mayoritarios, los sectores culturales no son precisamente aquellas personas más formadas. O sea, yo puedo discrepar con Pancho en un montón de cuestiones, posicionamientos políticos, pero acuerdo que es un gestor cultural formado. Entonces va a haber mucha comunicación y mucha, te pasa más o menos lo mismo que a vos, vamos a discutir de políticas culturales independientemente de la ideología o el sector político que pertenecemos. Entonces a mí me da creo que uno de los avances que tenemos que lograr es, por un lado, esta profesionalización, que realmente se respete, que el Estado no entienda su rol de equilibrio con el mercado, no competencia con el mercado, porque traemos los nocheros privados y lo pone el Estado también a los nocheros. Y por otro lado, esto de no ocultar esta cuestión política que existe en la construcción de una hegemonía cultural hacia donde queremos ir como sociedad, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Yo la verdad que como cierre esto, retomo lo que les decía. Nosotros llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis estaba equivocada, de que la gestión cultural no es una disciplina autónoma, pero que sí es un campo profesional, que es un campo profesional en formación y que tiene un objeto de estudio claramente delimitado. Y ese objeto de estudio son las políticas culturales, fundamentalmente. Entonces, como los contextos tienen mucho que ver y las políticas culturales son definitivas, me parece que lo más que puedo hacer como un llamado, como un cierre, es que aprovechen la oportunidad, traten de encontrarse con otros y con otras, porque toda crisis es una oportunidad de transformación de la cultura política. Y me parece que estamos en un momento donde si logramos transformar la cultura política, tal vez podamos sentar las bases para una institucionalidad cultural más fuerte en la Argentina, independientemente de estos rasgos ideológicos, y que permita un desarrollo más pleno de los derechos culturales. Si alguien quiere algo más, si no, me parece que estamos. Doña Flor. Y muchas gracias de vuelta. Tengo libros para vender. Che, devuélvanle la revista que